volumen de relaciones laborales que observamos a través del RELAB, que recuerden es una transformación estadística del registro administrativo de la pila, nos permite establecer que en julio del 2021, con 9.1 millones de relaciones laborales dependientes, estamos observando un crecimiento anual, es decir, comparándonos con julio de 2020, del 8.2% y un crecimiento intermensual, es decir, con junio del 2021, del 1,25%. Adicionalmente, en las relaciones laborales independientes, todo esto sin incorporar el rezago del registro administrativo, estamos observando que con aproximadamente 2.17 millones de relaciones laborales independientes en julio del 2021, tenemos un crecimiento del 6,55% cuando nos comparamos con las relaciones laborales independientes de julio del 2020 y un crecimiento intermensual del 0,98% cuando nos comparamos con el volumen de relaciones laborales independientes en junio de este mismo año. Para terminar, cuando nosotros incorporamos los efectos del rezago del registro administrativo a partir de nuestros modelos de estimación que hemos construido a lo largo de estos 14 meses, es de esperarse que julio del 2021 cierre con aproximadamente 9.37 millones de relaciones laborales dependientes frente a 9.18 millones de relaciones laborales dependientes que en definitiva se consolidan en julio del año 2019. Eso significa que la redinamización de las relaciones laborales dependientes en el mes de julio fue lo suficientemente robusta como para permitir que el crecimiento positivo del 8,7% anual contra julio del 2020 compensara la contracción anual entre 2019 y 2020 del menos 6% y por consiguiente tengamos un 2,16% de relaciones laborales dependientes de más en julio del 2021 comparados con julio del 2019, con lo cual pues hay una reacomodación y una reactivación muy importante del empleo formal en el país. Para junio del 2021, todas las ramas de actividad económica están presentando crecimientos positivos, no solo en sus aportantes, es decir, en empresas, sino también en las relaciones laborales dependientes que ellas generan o alojan. Aquí, fundamentalmente, tres sectores de actividad económica con corte a junio del 2021. Primero, información y comunicaciones. Segundo, actividades profesionales, científicas y técnicas. Y tercero, comercio y reparación de vehículos. Están presentando un crecimiento anual de relaciones laborales dependientes. Eso significa que la reactivación formal del empleo en junio se da en actividades estructuradas o sofisticadas desde el punto de vista de demanda de mano de obra del sector servicios, lo cual es un complemento a la reactivación del empleo global que vemos a través de la gran encuesta integrada de hogares, basado fundamentalmente en actividades de comercio, manufactura y transporte, en donde recordemos que esa dinámica del sector transporte en el global del mercado laboral no la vemos en el RELAB porque la presencia de la informalidad en el sector transporte es el determinante más importante en términos de generación de empleo para esta rama de actividad. Una de las ventajas que tiene el registro estadístico de relaciones laborales es que puede cruzarse fácilmente con otros registros administrativos como lo es el registro aduanero. Recordemos que nosotros reportábamos en julio, sin incorporar el rezago del registro administrativo, cerca de 9.1 millones de relaciones laborales dependientes. De ellas, aproximadamente 583.000 corresponden a relaciones laborales que suceden en actividades o en empresas con vocación exportadora. Esto implica un crecimiento que ha sido mucho más dinámico desde febrero de este año en las relaciones laborales dependientes asociadas con empresas o con cotizantes exportadores que para el resto de la economía. Sin embargo, eso no puede interpretarse como un menor daño del empleo en las empresas con vocación exportadora porque el daño ha sido tan fuerte en el contexto de pandemia que incluso con esa importante recuperación que hemos visto del empleo formal
en relaciones laborales dependientes en el sector exportador, todavía estamos a niveles de relaciones laborales dependientes por debajo de su referente prepandemia. A título de ilustración, en junio de 2021 nosotros reportábamos 572.365 relaciones laborales dependientes con vocación exportadora, mientras que en junio de 2019 reportábamos 605.433 relaciones laborales dependientes con vocación exportadora. Algo distinto al total nacional, que como lo mencionamos anteriormente, el empuje tan importante de la reactivación económica ha permitido que las relaciones laborales dependientes en julio de 2021 incluso sean más de un 2% superiores a las que observábamos en julio de 2019. Nosotros podemos reportar que, por ejemplo, las empresas de más de 200 empleados en el país, que solamente pesan el 2% del total de empresas formales que son visibles a través del RELAP, concentran el 54% del total de relaciones laborales dependientes, es decir, de más de 9 millones de relaciones laborales dependientes que observamos a través del RELAP. Mientras tanto, las empresas de menos de 10 trabajadores, que corresponden a casi el 78% de todas las empresas formales que son visibles a través del RELAP, solamente alojan el 12% de las relaciones laborales dependientes. Tenemos que en el segundo trimestre de 2021, en donde en promedio en el país observamos 9.2 millones de relaciones laborales dependientes, estamos identificando que casi 291.300 se encuentran asociadas con la economía naranja, gracias a la identificación precisa de los códigos de actividad económica que conforman este aglomerado conceptual de la economía naranja. De esas 291.305 relaciones laborales dependientes que observamos en el segundo trimestre de 2021 asociadas con la economía naranja, que 110.000 están asociadas con actividades económicas de inclusión total, es decir, que son exclusivamente pertenecientes a la economía naranja, y aproximadamente 180.000 corresponden a actividades económicas en donde la persona no solo genera valor agregado para la economía naranja, sino para sectores económicos relacionados. Este tipo de características nos han permitido no solo reconocer, en primer lugar, que la economía naranja de relaciones laborales dependientes ha sido más resiliente en el contexto de pandemia, y que sobre todo son las relaciones laborales dependientes que suceden en las actividades económicas de inclusión parcial y no necesariamente en las de inclusión total. Un elemento que confirma cómo un componente que es el de creaciones funcionales que compone la economía naranja, que tiene un elemento de actividades asociadas con diseño de software, administración de bases de datos, diseño industrial y diseño tecnológico, que no necesariamente se vio afectado por la pandemia, pero que tiene un componente importante de actividades de inclusión parcial, es el que le ha dado resiliencia de forma significativa a la economía naranja a lo largo de estos últimos meses. Otros elementos que permiten visibilizar este registro estadístico de relaciones laborales naranja es ver cómo la población joven, sujeto de acciones afirmativas en materia de la promoción de la política de economía naranja, fue en efecto la que más vio reducido el volumen de relaciones laborales dependientes como independientes en el contexto de pandemia. Y adicionalmente podemos ver la heterogénea participación de las mujeres en los diferentes componentes de la economía naranja, en donde si bien el 42% de las relaciones laborales dependientes de la economía naranja corresponde con mujeres, vemos cómo este 42% está causado fundamentalmente por el importante aporte del empleo de las mujeres en artes y patrimonio, en donde vemos una participación superior al 51% de empleo dependiente asociado con mujeres, pero todavía una brecha muy importante frente al promedio nacional en el caso de la participación de mujeres en el capítulo de creaciones funcionales, en donde en este caso particular pues vemos cómo las brechas educativas de participación de las mujeres
mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas las hacen menos visibles en el empleo de diseño de software o administración de herramientas tecnológicas que aportan parcialmente a la actividad económica naranja.